¿Alguna vez te detuviste a pensar que quizá el problema no seas tú, sino el guión que te entregaron? ¿Conoces esa sensación de que algo no está bien, pero no logras señalar al culpable? Ese vacío que insiste en aparecer incluso cuando todo parece estar en su lugar. No es coincidencia. Y no estás roto. Simplemente estás siguiendo un camino que nunca fue tuyo desde el inicio. Crecemos escuchando qué debemos hacer, cómo debemos ser, hasta dónde debemos llegar. Y seguimos adelante porque parece que así funciona todo. Pero nadie te advirtió que seguir el mapa de otra persona te lleva inevitablemente a la vida de otra persona. Y ahí es cuando te pierdes. No en el mundo, sino dentro de ti mismo. Porque el GPS de tu alma apunta en una dirección, pero tú insistes en caminar hacia otra. Este video no trata de motivación barata. Trata de reconocer las señales que has venido ignorando. Esos susurros internos que apagas con distracciones, esa angustia que llamas exageración, ese agotamiento que ningún fin de semana logra curar. Son advertencias. Y si estás aquí ahora, quizás sea porque ya estás cansado de fingir que no las escuchas. Primero, existe un camino interior, pero nadie enseña a seguirlo. Aprendiste a leer, a escribir, a sumar. Aprendiste historias de personas que murieron hace siglos. Aprendiste fórmulas que nunca volviste a usar. Pero nadie, en ningún momento, se detuvo a enseñarte lo más importante: cómo escuchar lo que viene de dentro de ti. Nadie te dio un mapa de tu propia alma. Te entregaron un guión prefabricado: aprobar, encajar, ser productivo, ser suficiente para los demás. Y lo seguiste porque parecía tener sentido. Solo que ese guión nunca tuvo tu nombre escrito. El problema no es haber seguido las reglas. El problema es que esas reglas te alejaron del único guía que realmente importa: tu voz interior. Esa que tiempo atrás te decía que te hacía vibrar de verdad, que te despertaba curiosidad, te hacía sentir vivo, completo. Pero aprendiste a ignorarla, porque el mundo te enseñó que los sueños no pagan cuentas, que la sensibilidad es debilidad, que el camino correcto es el que todos recorren. Y seguiste. Estudiaste, conseguiste trabajo, construiste una rutina. Y aún así, algo sigue faltando. Porque existe un camino que solo tú puedes recorrer. Un camino que no aparece en listas de pasos hacia el éxito, que no trae un certificado al final. Es el camino del autoconocimiento, del viaje interior, del propósito de vida que nace de tus entrañas, no de las expectativas ajenas. Ese camino es silencioso. Exige que dejes de correr tras lo que brilla afuera y empieces a mirar lo que arde dentro. Pero nadie te enseñó eso. Así que sigues perdido, haciendo todo bien y sintiéndolo todo mal. Segundo, la incomodidad no es debilidad, es una señal. Te despiertas cansado incluso después de dormir 8 horas. Sientes una presión en el pecho que no tiene nombre. Una irritación sin motivo claro. Intentas explicarlo, pero las palabras no aparecen, así que lo escondes y sigues adelante. Al final, todos tienen días malos, ¿no? Solo que tus días malos se convirtieron en semanas, en meses. Y esa angustia que llamabas pasajera ahora vive dentro de ti. No es exageración. No es debilidad. Es una alarma roja parpadeando en tu mente, gritando que algo necesita cambiar. El cuerpo habla cuando la mente insiste en callar. Ese dolor de cabeza constante, ese insomnio que no se va, esa sensación de estar desconectado, incluso en medio de una conversación, son síntomas emocionales de una desconexión interna profunda. Tu cuerpo te está avisando que estás viviendo demasiado lejos de quien realmente eres, que estás sosteniendo máscaras sociales demasiado pesadas, que finges estar bien cuando, en el fondo, tu alma grita por una crisis emocional que no quieres enfrentar, porque enfrentar duele. Y es más fácil fingir que todo está bien, pero ignorar no hace que la señal desaparezca, solo la intensifica. Ese susurro se convierte en un grito, y el grito en colapso. ¿Cuántas personas conoces que de repente cayeron en burnout, depresión, ataques de pánico? No fue de repente. Fue después de años ignorando las advertencias. Tu cuerpo, tu mente, tu alma. Todos intentan reconectarte con algo verdadero dentro de ti. La pregunta es,
¿Seguirás ignorando hasta romperte por completo o empezarás a escuchar mientras aún hay tiempo? Tercero, las máscaras que usamos para sobrevivir. Aprendiste muy temprano que ser tú mismo tenía un precio, que mostrar miedo era señal de debilidad, que llorar era cosa de quien no soporta la presión, que ser vulnerable era darles munición a los demás. Entonces creaste una versión editada de ti, la que sonríe incluso cuando sangra por dentro, la que dice todo está bien cuando nada lo está. Te pusiste una máscara y funcionó. Te protegió, te ayudó a ser aceptado, pero con el tiempo olvidaste que la llevabas puesta. Ahora se pegó a tu piel y ya ni sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Está la máscara del fuerte, el que nunca pide ayuda porque tiene que poder solo. Está la del perfecto, el que no puede equivocarse porque se derrumba. Está la del agradable, el que vive para los demás y se pierde en el camino. Cada una de estas versiones nació de una necesidad real: sobrevivir en un mundo que castiga la autenticidad. Pero lo que antes te salvó, hoy te asfixia. Porque vivir con máscara es vivir a medias. Es despertarte cada día interpretando un papel que no elegiste. Es sentir cómo crece un vacío existencial, porque en el fondo lo sabes. Esta vida que construiste no es tuya. Es una actuación. Y las actuaciones agotan. El problema no es haber usado una máscara. El problema es haber olvidado quién está debajo de ella. Es haber pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que perdiste la conexión con lo que realmente sientes, quieres, sueñas. La reconexión personal comienza cuando tienes el valor de quitarte la máscara, aunque sea solo frente al espejo. De mirar a la persona real que hay bajo toda esa protección y preguntar: ¿quién eres de verdad? No quién finges ser. No quién te enseñaron a ser. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Cuarto, lo que rechazas en ti puede ser tu fuerza oculta. Hay un lado tuyo que escondes. Esa parte que siente rabia, envidia, tristeza profunda. Ese impulso que te avergüenza, ese miedo que te paraliza, esa inseguridad que nunca admites en voz alta. Empujas todo eso al rincón más oscuro de tu mente y finges que no existe. Porque te enseñaron que las personas evolucionadas no sienten esas cosas. Que el desarrollo personal es apagar el lado oscuro y brillar solo con luz. Pero es mentira. No evolucionas negando la mitad de quién eres. Evolucionas cuando miras a tu sombra de frente y preguntas: ¿qué tienes para enseñarme? Porque esa rabia que reprimes puede ser valentía no reconocida. Ese miedo puede ser protección mal interpretada. Esa tristeza que evitas puede esconder una sensibilidad profunda, una capacidad de sentir el mundo de una forma que pocos tienen. Las partes que rechazas de ti no son defectos. Son fuerzas en bruto, aún sin pulir. Son talentos enterrados porque tuviste miedo de explorarlos. ¿Cuántas veces callaste tu voz por temor a ser demasiado intenso? ¿Cuántas veces ocultaste tu creatividad porque otros la consideraron rara? Pasaste la vida entera rechazando oro creyendo que era basura. La sanación interior no llega al convertirte en alguien perfecto. Llega al convertirte en alguien completo. Y estar completo significa aceptar todas tus partes. Las bonitas y las incómodas, las fáciles y las difíciles. Significa tener el coraje de mirar aquello que siempre evitaste y comprender que ahí también hay algo valioso. No tienes que gustarte todo de ti, pero sí necesitas reconocerlo. Dialogar con ello. Porque solo cuando integras tu sombra es cuando finalmente puedes vivir con autenticidad. No una autenticidad de redes sociales, filtrada y performativa, sino una autenticidad cruda, real, viva. Quinto, el regreso a tu centro exige silencio y escucha. Vives en un ruido constante. Notificaciones, alarmas, mensajes, exigencias. La televisión encendida, el podcast en los audífonos, la música en el auto, la conversación del grupo. Siempre hay algo llenando el vacío. Siempre hay una distracción a mano para no quedarte a solas con tus propios pensamientos. ¿Y sabes por qué? Porque el silencio asusta. Porque cuando todo se detiene, cuando el ruido desaparece, te ves obligado a escuchar lo que viene de dentro. Y lo que viene de dentro no siempre es cómodo.
Es esa voz que pregunta si de verdad eres feliz, si esta vida tiene sentido, si estás en el camino correcto o solo finges que lo estás. Pero es justamente en ese silencio incómodo donde habita el despertar de la conciencia. Es ahí, cuando dejas de llenar cada segundo con ruido externo, donde finalmente logras escuchar al alma. Esa voz bajita que siempre supo lo que realmente necesitas, pero que acallaste con compromisos, opiniones ajenas y urgencias fabricadas. El reencuentro personal no ocurre en el movimiento frenético. Ocurre en la pausa. En esos 5 minutos que te regalas para respirar y preguntarte, con honestidad brutal, ¿qué estoy sintiendo de verdad ahora? No lo que deberías sentir, lo que sientes. Empieza pequeño. 5 minutos de silencio por la mañana antes de tomar el celular. Un paseo sin audífonos. Una ducha sin música. Parece simple, casi tonto, pero es revolucionario. Porque en esos pequeños espacios vacíos, tu voz interior por fin tiene la oportunidad de hablar. Y cuando habla, empiezas a notar cuánto tiempo viviste en automático. Cuánto seguiste el piloto automático de la vida, reaccionando en lugar de elegir. La salud emocional no viene de más autoayuda, más cursos, más consumo de contenido. Viene de detenerte, respirar y finalmente preguntarte, ¿quién soy cuando me quito todas las capas de lo que me dijeron que debía ser? Si llegaste hasta aquí, algo de todo esto te tocó. Tal vez el cansancio de vivir una vida que no encaja con quien eres. Tal vez la sensación de sostener un papel que nunca fue tuyo. Y si esperas una fórmula para resolverlo todo, es mejor decirlo ahora. No existe atajo. El camino de regreso a ti mismo es incómodo, lento y sin garantías. Pero es el único que tiene sentido. Porque no sirve de nada conquistar el mundo si, en el proceso, te pierdes a ti. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas quitar lo que no eres. Dejar de sostener máscaras. Tener el coraje de sentir aquello que vienes evitando y elegir con más honestidad. Ese regreso no ocurre en grandes giros, sino en gestos simples. Un no dicho a tiempo, una decisión alineada, algunos minutos de silencio real. Simple no es fácil. Entonces, la pregunta final es directa. ¿Seguirás el guión que te entregaron o empezarás a escribir el tuyo? Nadie va a salvarte. Nadie va a darte un sentido listo. Pero si dejas de huir y empiezas a escuchar, te darás cuenta de que la respuesta siempre estuvo ahí dentro. Si esto tocó algo real en ti, comenta el punto que más te impactó y suscríbete al canal. No por costumbre, por compromiso contigo. La elección es simple, seguir dormido o despertar. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.